Entonces, buenos días a todos y especialmente a los colegas que conozco bien en Colombia, algunos en Venezuela. He visto que los hay que me escuchan desde Brasil, unos de Francia. Bueno, es un gran placer para mí poder presentarles un trabajo que hice hace 2 años y salió un libro el año pasado sobre ese tema interesante, pero bastante difícil del tiempo. Lo titulé El presente del presente, con referencia a una nota que a mi modo de ver es muy importante, una nota de San Agustín en sus confesiones. Cada cual ha notado que nos faltan palabras para decir lo que es el tiempo. Ese objeto que nos escapa, pero que nos define a cada uno en nuestro modo de ser. Los hay que anticipan, están siempre adelantados. En cambio, los hay que suelen retrasar. Los hay que solo se mueven al último momento. Pues podríamos esbozar una clínica respecto al comportamiento de cada uno con el tiempo. San Agustín fue el primer pensador en subrayar esa dificultad de agarrar el tiempo con la palabra. Y en su libro 11 de los Confesiones nota que si solemos conjugar los verbos según 3 modalidades del tiempo, presente, pasado y futuro, en realidad nuestra gramática se confunde, puesto que el pasado es un tiempo que ya no está. En cuanto al futuro, aún no está, solo está el presente. Solo está el presente, pero pronto dejará de ser. Luego Agustín corrige. Ya hay 3 tiempos, pero son el presente del pasado, es la memoria, el presente del futuro es la espera, y el presente del presente, que es la percepción, la intuición directa. La advertencia de Agustín pone de relieve que cuando hablo estoy en el presente y mi enunciación se desarrolla en el presente, aunque me refiero al pasado o al futuro en mis enunciados. Antes de encontrar esa referencia agustiana, quizás unos se acuerdan de eso porque yo había participado en una jornada en São Paulo, una jornada internacional en la que yo había expuesto este tema y yo había tratado de categorizar los 3 tiempos de nuestra gramática según los 3 registros de la estructura: simbólico, imaginario y real. Lo simbólico permite la escritura del pasado. Lo imaginario remite a lo que imaginamos que va a suceder, lo que esperamos o lo que tememos. En cuanto a lo real, es la experiencia del puro presente. Hay que arreglárselas con él y esperamos que pase. Luego adapte la concepción agustiniana del tiempo con mi categorización lacaniana
y así llegue a esa esquematización que Ricardo Rojas nos va a compartir con su pantalla. A ver si viene la esquematización. Ricardo, ¿puedes poner la pantalla? Un momento, Bernardo. Sí, sí, ningún problema. Ya está, gracias. Ven los tres registros anudados de modo Borromeo. El presente lo veo como real, el pasado como simbólico y el futuro como imaginario. Entonces, a la intersección del presente y del pasado, podemos ubicar el presente del pasado, o sea, la memoria, los recuerdos. A la intersección del presente y del futuro, podemos ubicar el presente del futuro, o sea, la espera, que puede ser el deseo cuando se espera buenas cosas o angustia cuando se espera lo peor. Queda por ver lo que podríamos escribir a la intersección entre pasado y futuro. Existe en nuestra gramática una articulación entre pasado y futuro. Es el futuro perfecto, lo que nos permite decir, por ejemplo, él habrá sido. Y saben que ese futuro perfecto tiene algo que ver con el nachträglich freudiano, que Lacan refiere a la significación y que él ubica precisamente en ese lugar entre imaginario y simbólico. Esa esquematización del tiempo subjetivo que propongo concuerda con las tres éxtasis del tiempo según Heidegger. Heidegger usaba ese neologismo, éxtasis, para subrayar que el tiempo nunca se estanca en una de esas tres estasis. Siempre permanece fuera. Luego, el Dasein se temporaliza al unir esas tres éxtasis. Al leer a Heidegger con Lacan, resulta que sus tres éxtasis se unen de modo Borromeo, en la medida en que cada uno solo adquiere sentido de las otras dos. Entonces, en mi esquema agustino-lacaniano, pueden ver que tenemos tres ramos: el presente del pasado, el presente del futuro y el futuro perfecto. Y esos tres ramos se articulan alrededor del presente que está en medio centro de la cadena. Ese presente del presente es verdaderamente el corazón del problema que el tiempo le plantea al ser hablante. No tenemos que olvidar, puedes quitar la pantalla, Ricardo. No tenemos que olvidar que lo que da consistencia a esos tres redondeles no es sino la palabra.
Si el tiempo existe bajo esas tres formas del presente, del pasado y del futuro, es porque hablamos. Y lo que anuda esos tres registros de la gramática es el decir. Luego, el presente de quien habla. Es preciso que esos tres registros se articulen, si no es el caos. Cuando, por ejemplo, uno toma un recuerdo por una percepción presente, es la sensación de déjà vu, que a menudo corresponde a una patología neurológica o psiquiátrica. Cuando uno toma una espera por una realidad presente, puede ser una alucinación. Si bien piensan en ello, verán que su modo de ser en el momento presente depende de lo que usted ha sido antes y de lo que espera ser más tarde. Noten también que de antemano, en un tiempo que se asemeja a aquel futuro perfecto, en un tiempo que no es su pasado, sino el del otro, se le han programado su futuro. Eso le creemos todo, más o menos, y de ahí resulta el interés por el horóscopo que nos entregan nuestros periódicos. Bueno, yo estaba elaborando esa esquematización del tiempo cuyo centro es el presente del presente, ese objeto evanescente que la palabra trata de agarrar en su red. Estaba elaborando esa esquematización cuando vi en la librería de un aeropuerto, en la estantería de las mejores ventas, un libro cuyo título me llamó la atención, El poder de la ahora. Hojeándolo, vi que se trataba de un ensayo sobre el interés del presente que aconseja a quien sufre su pasado o sus anticipaciones angustiantes a que aproveche el momento presente. Es, a mi modo de ver, una propuesta de tratamiento por lo real. Acercarse poco a poco al puro presente, desatado del presente del pasado y del presente del futuro, para disfrutar un poco de la plenitud que se le supone a Dios, el que es eternamente, el que dijo, soy quien soy, es decir, sin pasado y sin futuro. Porque Dios se define por no estar en el tiempo. Una frase de ese autor me llamó la atención. Él dice, nada jamás aconteció en el pasado. Siempre aconteció en el presente. Linda frase. Pero los analistas comprobamos que hay eventos que se hacen traumáticos après coup, es decir, que hay significaciones que pueden modificar representaciones del pasado, reorganizar el pasado y desencadenar traumatismo. Piensen, por ejemplo, en el caso de la joven Emma, relatado por Freud. Ella desencadena su fobia unos años después de una escena que hubiera podido desencadenar su angustia, pero no fue el caso. Lo traumático surgió después de la pubertad, con otra escena cuyos datos significantes se relacionaron inconscientemente con la primera escena. El inconsciente de la joven realizó un nudo
como si negara el tiempo transcurrido entre las dos escenas. Cuando hablamos del tiempo, no hemos de olvidar que estamos en el registro de la palabra y de los efectos del lenguaje. Sin embargo, el tiempo es también un real y como tal escapa a las redes de nuestros discursos. Ese real del tiempo, ese presente del presente, tratamos de cercarlo con nuestras construcciones, tal como las técnicas de meditación zen que animan a que uno se acerque a lo real del tiempo. Los analistas tendríamos que darnos cuenta de que también manejamos ese real del tiempo. Freud lo daba a entender cuando hablaba de la transferencia y Lacan lo subrayó diciendo que la transferencia es una relación esencialmente ligada al tiempo y a su manejo. La transferencia es una experiencia que se desarrolla en el presente. Aunque se refiere al pasado, no es una mera repetición del pasado. Es, como lo decía Freud, una edición revisada y corregida. Luego es un modo de anudar presente y pasado por medio de la suposición de que alguien se acuerda de lo que el sujeto ha olvidado. La realidad de la transferencia, dijo Lacan, es la presencia del pasado. El pasado se anuda al presente en la transferencia. Aquí es donde la presencia del analista es decisiva para dirigir el trabajo analizante y hacer que la transferencia sea una puesta en acto, una creación, y no una mera copia del pasado. Freud se dio rápidamente cuenta de la importancia de su presencia en la constitución de la transferencia. Esa presencia del analista implica que la transferencia se desarrolla en el presente. La transferencia moviliza elementos del pasado con fijación imaginarias, huellas simbólicas, pero lo real de la presencia del analista ofrece la oportunidad de anudarlos de otro modo en el decir presente de la experiencia analítica. Ese nudo de la transferencia no anuda solamente los tres registros, con lo que un sujeto teje los acontecimientos de su vida. El nudo de la transferencia anuda también al analizante con su analista. Es un nudo muy parecido al nudo del amor. El analista cumple un papel en la realización de la transferencia. Digamos que el nudo de la transferencia se realiza alrededor del objeto que el analista representa con su presencia, ubicándola en el medio centro del nudo, ahí donde ubique yo el presente del presente. La transferencia es el efecto de la palabra que surge cuando uno se somete a la regla fundamental, la cual pide que diga todo lo que le viene a la mente, es decir, que ponga atención a lo que se desarrolla en su mente hic et nunc, es decir, aquel presente del presente que el analista moviliza con su presencia. Ese nudo de la transferencia, de ser Borromeo, tiene cierta flexibilidad.
De ahí resulta lo que Freud llamaba dinámica de la transferencia. El nudo a la entrada en el dispositivo puede ser distinto del nudo a la salida. Al final, el analizante puede dejar de suponer un saber al otro, tomar en su propia cuenta ese saber no sabido. Ya no precisa la presencia del analista para seguir apostando por el inconsciente. El nudo de la transferencia luego se traslada de su propio trabajo hacia otros en la comunidad, otros con quienes compartir el trabajo. Eso es lo que llamamos transferencia de trabajo, elemento esencial en la constitución de una escuela de psicoanálisis. Digamos, para concluir ese capítulo del tiempo y de la transferencia, que si la transferencia permite revisitar el pasado desde el presente de la experiencia analítica, también condiciona el porvenir del análisis, o sea, su transmisión. Todo lo que acabo de desarrollar en cuanto a ese nudo temporal realizado por el decir implica un tiempo que no es el de la física, ni tampoco el de la historia. Es un tiempo lógico. Introducir la temporalidad en la lógica es una especialidad típicamente lacaniana. Lacan la introdujo a fines de la Segunda Guerra Mundial, en un texto raro, cuyo alcance en esa época no era evidente. En realidad, ese texto es una crítica dirigida hacia la psicología, especialmente la que se funda en la psicología de las masas. Ese texto comenta un problema de lógica y muestra que su solución habitual es un sofisma. Es aquel apólogo de los tres prisioneros. Lacan demuestra que el tiempo del sujeto depende del tiempo de los demás, pero que al final el sujeto ha de apresurarse y así separarse del tiempo del grupo. Entonces, el tiempo cumple su función subjetiva entre alienación y separación. Debido a la alienación, el sujeto está siempre retrasado respecto al otro que lo ha esperado. Pero el sujeto se realiza en su temporalidad propia en el tiempo de la separación. Ahí es donde Lacan ubica la prisa. La moraleja de la historieta de los tres prisioneros es que uno tiene que apresurarse para despegarse del grupo que lo encarcela. Uno tiene que apresurarse para salir de la fascinación por la imagen. Tiene que apresurarse para no quedarse en el tiempo para comprender. Luego el objeto A, que podemos designar como hâté. En francés, hâté es apresurado, pero también suena como hâté, o sea, ateo. Y A-T, A minúscula, T minúscula, un objeto que separa. Es el objeto en el que el sujeto se apoya para apartarse de la lógica del otro que lo ha alienado. Esa separación
ocurre en su hora. No es el otro quien la decide, porque esa hora no pertenece al tiempo del otro. El tiempo del sujeto lo separa del otro y le hace más abierto al encuentro contingente, o sea, al acercamiento a lo real. Si consideramos el tiempo del sujeto como objeto de la separación, tendríamos que encontrar lazos estructurales con la voz que es por excelencia un objeto de la separación. La voz como objeto no es audible en lo que se dice. La voz es lo que queda del material sonoro del significante más allá de la significación, o sea, más allá de lo que uno quiere decir. Por eso el otro con mayúscula, garante de la significación, no puede responder de la voz. Sin embargo, al alzar la voz es significativo. Significa que uno está listo para hacerse oír, para señalar su presencia. O significa que pretende tener voz en el asunto. Tomar la palabra es un acto y como cualquier acto es decisivo si ocurre en el momento adecuado. Ahí es donde vemos la conexión entre acto de decir y tiempo. La voz, dice Lacan, puede ser estrictamente la canción con la que les cuento todo eso. Doy por cierto que ahí está la fuente de vuestra presencia numerosa en ese lugar. Hay algo que es ligado al tiempo que necesito para decir las cosas, dado que el objeto se vincula con esa dimensión del tiempo. Luego la voz sería algo como el tiempo del decir. Habría que añadir que el decir es un acto que apuesta en el tiempo. El decir tiene su momento, pero no tiene todo el tiempo del mundo. Recuerden el kairos de los griegos, que habían destacado el papel del tiempo en la eficacia de un decir. Los filósofos griegos, especialmente los estoicos, decían que hay que alcanzar el tiempo a partir del acto. Era para ellos un principio ético, dado que el tiempo no se deja atrapar por nuestros conceptos, nos queda definirlo por nuestra acción. Actuar es hacerse agente del tiempo, es otra cosa que sufrirlo. Un acto hace un corte en el flujo temporal. Marca una ruptura entre un antes y un después. Eso implica que el sujeto resulte cambiado. Pero nada puede garantizar a quien se atreve a actuar que el porvenir será a la altura de sus esperanzas. Esa falta de garantía otorga un valor ético al acto. Si el acto es una apuesta en el futuro, el acto marca una ruptura con el pasado. Luego, el acto acontece en el puro presente.
Alea jacta est, hubiera dicho César, en el momento en que decidió cruzar el Rubicón, es decir, traspasar ese límite simbólico para conquistar Roma con su ejército. Alea jacta est significa adelante, confiemos en nuestra buena fortuna. A la hora de su acto, César se libera del pasado inscrito en la ley simbólica y no teme el futuro porque es su hora. Curiosamente, en su tratado sobre la guerra civil, César no menciona el Rubicón. Son sus historiadores los que destacaron el alcance simbólico de este franqueamiento. Es como si ese puro presente al que el sujeto se iguala en su acto no pudiera ser inscrito por el autor mismo y necesitará ser registrado en el discurso de otros a posteriori. Un acto como este no se efectúa tampoco en plena conciencia y requiere una calidad de presencia que rebasa la voluntad y la conciencia. Se trata de estar presente a la lógica de su deseo, de estar a la hora de esta cita. Pues bien, esa puntualidad le falta al neurótico y especialmente al obsesivo. De ahí su dificultad a actuar. Queda impedido por su procrastinación que le hace postergar la hora de entrar en acción o por sus dudas que le impiden elegir entre dos acciones opuestas. Luego, su hora es a menudo el último momento, cuando apresurado por plazos que no son los suyos, que pertenecen al tiempo del otro, apresurado por plazos, él ya no puede elegir. En cambio, de vez en cuando ocurre que pase al acto de modo insensato e ineficaz. Actuar le resulta difícil al sujeto obsesivo. El paradigma siendo el Hamlet de Shakespeare, del que Lacan nos muestra que se mantiene siempre en la hora del otro. Posterga la hora de su deseo hasta que se confunde con la hora de su propia muerte. La hora de la muerte es una verdadera brújula para el obsesivo. Si pensamos en el esclavo hegeliano, la hora de la muerte es un tema esencial en la dialéctica que lo opone al amo. Pero fíjense, no se trata de la muerte suya. Lo que define la posición del esclavo en la dialéctica es precisamente que el esclavo es el que no se arriesgó a perder la vida. Así que la hora de la muerte atañe al otro. El esclavo no está verdaderamente en su obra. Está, dice Lacan, en el momento anticipado de la muerte del amo, a partir de la cual vivirá. Pero mientras tanto se identifica a él como muerto, con lo cual él está ya muerto. Con ese modelo es como Lacan describe la estrategia del analizante obsesivo, que se empeña en demostrar su buena voluntad hasta una absoluta sumisión,
mientras sueña con la muerte de su analista. En vez de aconsejar el análisis de la resistencia, Lacan promueve el acto analítico al estilo del koan de los maestros Zen, que hace tambalear sus alumnos más cuidadosos para llevarlos al despertar búdico. Sin llegar a los extremos de esa técnica, decía Lacan, una aplicación discreta de su principio en análisis nos parece mucho más admisible que ciertas modas de análisis de la resistencia, en la medida en que no implica en sí mismo ningún peligro de enajenación del sujeto. Eso remite al acto analítico. El primer nivel del acto analítico es la puntuación de la sesión. Al introducir su estilo de sesiones cortas, Lacan salvaba el Rubicón de la ortodoxia freudiana. La práctica lacaniana se funda en la idea de que lo que ocurre en la cura es del orden de un proceso dialéctico. Hacerse agente de la puntuación al analista le permite dar otra salida al discurso del analizante, porque la puntuación participa del sentido. La puntuación, una vez colocada, fija el sentido, decía Lacan. Su cambio lo renueva o lo trastorna, y si es equivocada, la puntuación equivale a alterarlo. La puntuación implica cierto manejo del tiempo. Al intervenir en el discurso del analizante, el acto del analista puede otorgarle el valor de un decir. La meta del análisis, a través del acto analítico, apunta a que el analizante tome en serio su palabra, especialmente en esos momentos en los que ella toma el valor de un decir que anuda en el presente de la transferencia elementos de su pasado y así le permite despejar el rumbo que orienta su camino en la vida. El acto analítico requiere que el analista esté presente, que se iguale al presente del analizante, es decir, al centro neurálgico que ordena la lógica del decir del analizante. Una pequeña nota respecto al tiempo en los sueños. Desde siempre el hombre ha tratado de atribuir a ciertos sueños un sentido premonitorio, como si el sueño pudiera remediar la impotencia del hombre a saber y actuar sobre su porvenir. Freud no eludió el problema. Concluyó su trabajo sobre la interpretación de los sueños al plantear la cuestión: ¿puede el sueño revelar el porvenir? Contesta que no, por supuesto. En cambio, se puede decir que el sueño revela el pasado y que nos lleva en el porvenir, puesto que nos muestra nuestros deseos como realizados.
Pero este porvenir, escribía Freud, que el soñador toma como presente, está formado por el deseo indestructible conforme al modelo de dicho pasado. Con esa frase estupenda, Freud nos da a entender que el sueño es un nudo temporal al estilo del que yo hablo en mi libro. Según dice Freud, es el deseo indestructible que asegura el nudo. Podemos suponer que Freud, siendo letrado, había leído a Séneca. Séneca, quien dijo aquella frase, todos es en tanto mortales que tienen miedo, pero todos es en tanto inmortales que desean. Eso nos muestra que el tiempo está a la articulación entre angustia y deseo, entre pulsión de muerte y pulsión de vida. Hay el tiempo de la angustia cuando se perfila nuestro ser para la muerte. Y hay el tiempo del deseo, que es el recurso dado que borra ese real. El tiempo del deseo es un futuro perpetuo. Mañana haré esto y pasado mañana haré aquello. Y siempre habrá una mañana. Dicen que a la víspera de su muerte, Sócrates, en su celda, se esforzaba para estudiar una pieza con su flauta. A uno de sus allegados que le preguntaba, ¿pero a qué le servía? Hubiera contestado, no quiero morir antes de que sepa tocar esa pieza. Aquí es la sabiduría socrática que nos propone el modelo de un deseo indestructible, el de conquistar un saber hasta el último momento. A fin de cuentas, ¿cómo uno se las arregla con ese tiempo que le fue entregado por un momento? Ese tiempo que empezó y se acabará con él. Se las arregla cuando puede anudarlo de modo Borromeo, lo que procura que el tiempo no se estanque en una de sus tres éxtasis. Pero luego nos debatimos entre esas tres modalidades del tiempo. ¿No sienten, preguntaba Lacan, que se pasan el tiempo debatiéndose entre su simbólico, su imaginario y su real? Eso sugiere que el espacio implica el tiempo y que el tiempo quizás no es sino una sucesión de instantes, de tirones. Quizás el tiempo no es sino las trinidades del espacio y lo que sale de ese bloqueo sin remedio. Eso es una cita del seminario 21, Les Non-Dup. Esa frase complicada, jugando con las palabras eternidad y trinidad, nos da a entender que el tiempo organiza el espacio con esa trinidad de dimensiones real, simbólico e imaginario.
Estamos bloqueados en este espacio y es irremediable. Menos mal. Menos mal, porque los que no son bloqueados en ese espacio son libros y saben que corren peligro de volverse locos. Ese espacio trinitariamente ordenado no logra coger en las mallas de su red aquel objeto fugaz que nombre presente del presente para seguir el pensamiento de San Agustín. Y así yo puse en perspectiva el tiempo como falta en ser y el lugar de lo imposible en la estructura. Lo irrepresentable para cada uno es el plazo hacia el que su ser camina. Esa hora jamás es contada para quien vive. Sin embargo, ese plazo existe. Es una hora de verdad y no es sin relación con la hora de su deseo. Esa hora, jamás tomada en cuenta, es, sin embargo, esencial como causa del deseo de vivir. Esa hora no queda excluida del programa, puesto que es el motor del software. Yo diría que es objeto de una prudente elisión. Más vale que se la olvide, lo que no significa que haya que negarla. El final del análisis, cuya lógica el dispositivo del pase ha de despejar, corresponde al momento de separación, cuya apuesta es aquel objeto AT. AT, que en francés también suena como ateo. Aprovechemos la ocasión de esa homofonía para subrayar que la cuestión de la creencia al final del análisis es crucial. Sin hacer de ello un ideal absoluto, podríamos esperar que al final de su análisis el analizante logre cierta forma de ateísmo. Ese ateísmo que Lacan definía como verdadero en la medida en que al pensamiento le resulta posible enfrentarse con la puesta en tela de juicio del sujeto supuesto saber. ¿Cuál es el papel del tiempo en esa función del sujeto supuesto saber? El sujeto supuesto saber responde a esa tendencia natural del ser hablante al suponerle al otro un saber y suponer que no olvida nada. De su goce primordial, el que el sujeto ha aprendido a alejarse para contestar a la demanda del otro. El sujeto sabe poco, pero se imagina que el otro se acuerda. Es un modo de concebir el origen del sujeto supuesto saber. Un cerdo, decía Lacan, un cerdo por erguirse sobre patas y hacerse el cerdo parado, no deja de ser el cerdo que era de origen, pero solo él se imagina que lo recordamos. La fórmula es muy llamativa. Si me imagino que uno se acuerda de lo que yo fui y de lo que yo no quiero saber nada, es porque instauró a un otro que tendría un saber de un tiempo anterior.
esa idea de un tiempo anterior a mi conocimiento es implícita en la función del sujeto supuesto saber. Noten que en la religión eso se redobla con la idea de un saber sobre el tiempo posterior. Es evidente que al final de un recorrido analítico uno puede esperar que el analizante habrá podido darse cuenta de que él es el único en imaginarse que alguien se acuerda y sabe lo que él no quería saber. Él habrá abandonado esa creencia en la medida que habrá vislumbrado la existencia y el interés de aquel presente del presente del que el otro tampoco no sabe nada. Es otro modo de decir que al final de un análisis, el analizante se separa del tiempo del otro. Así gana una calidad de presencia, una mente libre y una disponibilidad frente a las contingencias que la vida le puede proporcionar. La escritura del nudo, del tiempo, que propongo en mi libro, es una escritura que anuda lo real del presente, lo simbólico del pasado y lo imaginario del futuro. Es preciso poder hacer ese nudo para construirse una historia y arreglársela con la realidad presente. Habrán notado que cuando están a gusto, cuando tienen un proyecto, cuando saben por dónde van, cuando el pasado permanece en su sitio y no les empuja a machacar, pues bien, no ven pasar el tiempo. Mientras que si interrogan a un melancólico, verán que para él el tiempo se eterniza, no pasa, y luego él no lo puede olvidar. No puede olvidar su ser para la muerte. Solo piensa con morirse. Cioran decía en sus momentos de la melancolía, el tiempo no se rebaja al acontecimiento. Al escribirse en el evento, el tiempo, como objeto real, se olvida. Pasa sin que uno se dé cuenta, sin que uno se inquiete. Pero hay una situación en la que el pasado no pasa, permanece presente. Es lo que unos llaman la memoria traumática. La memoria traumática testimonia de un pasado que no pasa, o sea, que no se olvida, que permanece en ese real del presente agustiniano. Decir que el pasado pasa es decir que en el momento presente ya no está. Es naturalmente olvidado, aunque inscrito en alguna parte. Y por ser inscrito en alguna parte como huellas de memoria que han tomado sentido y su sitio en una historia, el pasado pasa y permanece en su sitio. Pero tratando de memoria traumática, podríamos decir que testimonia de algo que no pasa a la escritura del acontecimiento. Es la repetición de algo que queda real, horriblemente presente. Es una página a la que uno no puede dar vuelta, una página en la que nada pudo ser escrito.
Freud no decía otra cosa cuando trataba de entender la significación de los sueños traumáticos. Si ese tipo de sueños se producen y se repiten, es para reproducir el trauma y tratar de dominarlo o escribirlo con lo simbólico. Entonces podríamos considerar la memoria traumática como un nudo peculiar de lo real del presente con lo simbólico del pasado. Mejor dicho, es como si lo real del presente estuviera en continuidad con lo simbólico del pasado. Como si pudiéramos pasar de uno a otro sin corte ni nudo. En esa disposición, lo imaginario está fuera de juego, no sirve para nada. Esa hipótesis encajaría bien con lo que llamaban en la época del Quattrocento arte del oblio. Describían así un recurso contra la invasión de esa memoria repetitiva. Al paciente le prescribían traducir con una imagen el recuerdo inoportuno, esbozar la imagen en una hoja, arrugarla, desgarrarla, quemarla o tirarla al río. Así pues, se trataba de introducir lo imaginario para permitir otro tipo de lazo entre real y simbólico. Un paso por la escritura para apagar el fenómeno repetitivo. Yo me di cuenta que sin saberlo yo mismo, practico desde mucho tiempo ese arte del oblio con niños. Cuando me relatan sus pesadillas repetitivas, les invito a tratar de dibujarlas. Suelen surgir significantes de los que trato de hacerles escuchar las resonancias, los que le da a reírse y luego desplaza el tono espantoso. A menudo es muy eficaz. Las pesadillas cesan. Ahora puedo entender por qué. Es que propongo pasar por la imagen para anudar de otro modo lo real con lo simbólico. Luego, algo se escribe y puede olvidarse. Algo cesa porque acaba por escribirse. Saben que Lacan así definía la categoría modal de lo posible. En eso se distingue de lo necesario, lo que no deja de escribirse y se opone radicalmente a lo imposible, lo que no deja de no escribirse. Me enteré del caso famoso de un paciente de un psiquiatra ruso, el doctor Luria. Era un paciente que sufría una hipertrofia de la memoria, de la que sacaba provecho al presentarse en cabarets como quien tenía una memoria increíble. Él, quien se presentaba varias veces a la noche, necesitaba reservarse momentos de olvido, especialmente para poder adormecerse. Había elaborado una estrategia, notaba en un papelito lo que quería olvidar y cuando el truco no bastaba para borrar el recuerdo inoportuno, desgarraba el papelito, lo quemaba o lo tiraba al agua. Es interesante notar que si la escritura tiene una función tan importante en el proceso de la memoria, es estupendo ver que en ese caso, muy al contrario, la escritura sirve el olvido. Se sabe que cuantos quieren desarrollar su memoria usan medios mnemotécnicos. Los que sufren el síndrome de Asperger lo confiesan.
puesto que no pueden olvidar nada, suelen asociar una imagen, un color, a un número, a una letra. Lo que llama la atención es que el esfuerzo necesario para recordar un significante, enganchándolo con una imagen, es del mismo tipo que el truco del arte del oblio o el del paciente de Luria para deshacerse de un significante inoportuno. Eso nos lleva a considerar que memoria y olvido son las dos caras de un mismo proceso que necesita la escritura. Es decir, un nudo que agarra los significantes en una red según las tres coordenadas de la estructura real, simbólico e imaginario. El inconsciente freudiano justa precisamente memoria y olvido. Lo reprimido está inscrito en alguna parte. Si un significante queda cautivo en una cadena de escritura inconsciente, luego no puede ser disponible para la conciencia que trata de rememorar. Pero reprimir no equivale a borrar la huella. Freud dedicó un capítulo de su psicopatología de la vida cotidiana al estudio del olvido. Y la mayoría de los ejemplos entregados por Freud respecto al olvido de nombres muestra que se olvida un nombre porque está retenido en un nexo de asociaciones. A veces Freud señala que en el lugar del nombre olvidado una imagen se impone. Es el caso famoso de Signorelli. Freud nota que cuanto menos puede recordar el apellido, más el retrato del pintor se impone en su recuerdo. Freud ve el autorretrato del pintor que se pintó él mismo en uno de sus frescos. Pero cuando su compañero de viaje le sopla el apellido del pintor que le faltaba, Freud nota que poco a poco la imagen del pintor se desvanece. Podemos deducir que la imagen servía para tapar el apellido que era preciso olvidar. Freud nota que sus recuerdos infantiles siempre son visuales, lo que lo llevará a estudiar la cuestión del recuerdo pantalla. Punto interesante en la medida en que combina un significante olvidado y una imagen. Notemos la función de la imagen en ese nudo realizado por el inconsciente para mantener en el olvido una representación censurada por la conciencia. Veo que el tiempo transcurre muy rápido, tengo que cortar porque si no yo no tendré tiempo. Sí, concluyo ese capítulo sobre memoria y olvido que Freud muestra con su pequeño aparato de la pizarra mágica que el psiquismo para que el psiquismo no deje de grabar nuevas impresiones, es preciso que sea capaz de olvidar. Concluyo ahora con el tiempo del pase. Recién yo discutía con un colega que me hablaba de su experiencia de testimonio en el pase y me decía lo perplejo que se quedó de poder resumir 15 años de un análisis en algunas horas de testimonio. Este ejercicio
sería imposible si en el pas se tratará de contar su análisis. El relato es la escritura del pasado, pero en el pase no se trata de eso, no se trata de relatar el pasado, se trata más bien de captar un instante que fue un momento de puro presente, un momento crucial, por tanto, para el analizante. Un momento crucial en un análisis es un momento del recorrido en que el analizante ha podido circunscribir de cerca algo de su verdad. Es un momento inolvidable para él. Ocurrió en un instante preciso. Es un acontecimiento. Pero no hay solo un momento crucial en un recorrido analítico. Hay varios, pero muy a menudo corresponden a la misma lógica. Si el pasante puede transmitir lo que pasó en su análisis en algunas horas de testimonio, es porque no se trata de hacer un relato lineal, sino de atrapar alguna cosa de los momentos cruciales de su análisis que construyeron el recorrido lógico que lo habrá conducido a pasar de la posición analizante a la del analista. Y la lógica de ese recorrido se escribe con una red de momentos cruciales que anudan los tres registros simbólico, imaginario y real, y no con la linealidad de un relato. Para localizar la lógica de ese recorrido, el pasador que recoge el testimonio no debe dejarse atrapar por el relato, por el sentido de la historia, sino estar presente y receptivo al decir del pasante. Hablo de decir porque es esto lo que hace nudo y es esto lo que puede transmitirse en el pase. Bueno, me detengo aquí para que tengamos momentos de debates. Muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias Bernard. Bueno, tenemos todo un conjunto de áreas en este recorrido de 1 hora y más. Pues yo recordaría aquí, empiezas por el tiempo y la transferencia. Mi conexión está inestable. ¿Me están escuchando bien? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Bueno, que ningún me está problema. dando aquí indicación de que está inestable. Entonces, estaba diciendo que empiezas el recorrido con el tiempo y la transferencia, el tiempo y lo lógico, el tiempo y la voz, el tiempo y el acto, el tiempo y los sueños, el tiempo y el deseo, el tiempo y el final del análisis. Acabas de hablar sobre el tiempo en el pase y entre un poquito antes la referencia al tiempo y el sujeto supuesto saber, la memoria traumática y el tiempo y la escritura. Bueno, recojo como las ideas que me pareció a mí que desplegabas como en tu presentación. Bien, yo quisiera entonces pues abrir el debate. Está la opción de levantar la mano o por el chat. Iniciaremos, creo yo, por quienes levanten la mano. Guillermo, veo a Guillermo Aguero que está aquí ya con la mano levantada. Javier Jiménez. Podemos por lo pronto recoger esas dos intervenciones. Entonces, dale Guillermo. Hola, gracias Bernard. Muy interesante la conferencia. ¿Se escucha ahí? Sí, sí, sí. Me recordaba de lo que tú decías, que el decir es inseparable de la dimensión del tiempo, y que luego en el acto analítico
Ujú, es necesaria que el analista esté presente. ujú, La pregunta es la presencia del decir del analista o además la presencia física, porque vemos que últimamente hay muchos análisis que transcurren solo por vía telefónica. Entonces, es una ujú, pregunta que yo me hago, si se trata de la presencia del decir del analista, ¿no? Además, por esto que tú marcabas, ¿no? Bueno, que el decir es inseparable de la dimensión del tiempo. ujú, De hecho, Lacan en el escrito Le Tourdit dice que la vigencia del psicoanálisis depende de que el decir de Freud siga ujú, vigente. ujú, Eh, o sea, como que no quede en el pasado. ujú, Y bueno, no sé si me ujú. explico lo Sí, que sí, bien, quiero preguntar. bien, bien, bien. Bernard, ¿te parece si recogemos la intervención de Javier y juntamos las dos? Sí, ok, ok. Ok, entonces Javier. Hola, muchas gracias. Bajo la mano. Ahí está. Eh, bueno, precioso. Me dejó pensando muchas cosas. Bueno. Hago un par de preguntas breves que me surgen al respecto, ¿no? Pensaba en esta iteración del presente del presente Ujú. y me quedaba preguntándome también por el pasado del pasado, ¿no? Eh, eh, por lo menos gramaticalmente hablando, el pretérito pluscuamperfecto es justamente eso, ¿no? El pasado del pasado. ¿Qué lugar para este pasado del pasado en este nudo que propones, ¿no? Que me parece muy interesante. Y también cuando remitiste al seminario 21, que es uno Ujú. de los que más disfruto y trata sobre el tiempo precisamente, me remitiste a dos cosas que dice en la tercera clase y quería preguntarte al respecto qué piensas, ¿no? Uno dice, el tiempo no es quizás, sino una sucesión de instantes de tirón y Ujú. agrega que el tiempo, la eternidad del espacio, ahí equipara Ujú. el tiempo y el espacio, nace de una interferencia irremediable. Me quedaba Ujú. preguntándome para ti en qué consistiría esta interferencia dentro de la clínica, ¿no? No sé, eso. Sobre lo Ujú. demás, muchas gracias. Ujú. Tremenda exposición. Bueno, a ver, Guillermo, eh, yo pienso precisamente que al subrayar la importancia de que el analista se ubique en el centro de la cadena, donde yo ubico el presente del presente, eso me lleva a pensar que no se trata solamente de la presencia de un decir, se trata de la verdadera presencia del analista. ¿Eh? Y si vuelves a leer lo que Freud dice respecto a la transferencia, Freud dice que la transferencia es la consecuencia del encuentro de la neurosis del paciente con la presencia real del analista. Y te acuerdas que cada vez que Freud veía a su analizante bloqueado un mudo, él pensaba, eso es debido a la transferencia y precisamente a mi presencia. Entonces, yo creo que eso dice claramente que la presencia real del analista es imprescindible. Ahora bien, entiendo que de vez en cuando es difícil en esos momentos
que hemos conocido y que quizás vosotros todavía experimentan, pero creo que sí podemos pensar que hay que mantener un lazo por teléfono o por vía de Skype o Zoom, etc. Es solamente mantener el lazo con la idea de que tarde o temprano volverán las condiciones para que se efectúe el análisis, y creo que no por casualidad usamos la misma palabra para nombrar el presente y para nombrar la presencia. Y además lo que yo noto es que la presencia del analista es un poco rara, es ser o estar presente de modo peculiar, ser presente al presente del paciente, y no solamente a su relato. Es por eso que me cuesta un poco equiparar el presente del presente, que es realmente una cosa estructural, con el pasado del pasado. El pasado del pasado no cumple ninguna función, a mi modo de ver, en la cadena. El pasado del pasado es digamos, la importancia de los recuerdos, la importancia del relato en un análisis, pero el pasado del pasado, si bien puede cumplir una función a nivel de la historia o de la escritura de un libro, no creo que dentro del análisis que pueda cumplir esa función tan importante como la del presente, es decir, ese objeto que a la vez es un objeto de la alienación con el otro y a la vez es un objeto de separación. Y creo que lo que por fin me di cuenta es que este objeto como A minúscula, T minúscula, es el soporte más decisivo para el deseo del sujeto. Y que el analista tiene que fingir cumplir esa función del presente, de ese objeto AT para su analizante. Y por eso ocurren cosas raras, porque me doy cuenta cada vez más que cuando escucho a un paciente me pongo a su compás. Y es natural. No necesito ningún esfuerzo. Me pongo a su compás, al compás de su decir. Y eso es el carácter muy peculiar de la presencia del analista. ¿De acuerdo? En cuanto a la frase del seminario 21, es una frase muy importante. Estoy de acuerdo contigo. Lo que veo en esa frase es que Lacan juega con las palabras diciendo que el tiempo es como el espacio y que la eternidad
se relaciona con la Trinidad del espacio, pero que esa Trinidad del espacio es también una Trinidad temporal, ¿eh? Es decir, nos debatimos entre nuestro presente, nuestro futuro y nuestro pasado. Y creo que cuando él habla de algo que no puede captarse, que no puede agarrarse, que es sin remedio, yo digo menos mal, menos mal. Eso mantiene precisamente un hueco y es el hueco que anima a nuestros deseos. Por ejemplo, el hueco que anima a Sócrates la víspera de su condenación a muerte a aprender una pieza. Es increíble. Bueno, a ver. Dos Bien, participantes. podemos tomar una que está en el chat de Natán Memun. ¿En dónde podría situarse la atención flotante del analista dentro del nudo del tiempo que plantea? Y Leopoldo Serpa, ¿podrías tú plantear tu intervención, hacerla? Hola, buenas tardes. ¿Sí me oyen, no? Sí. Ya. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por esta maravillosa exposición. Yo vengo investigando sobre el tema del tiempo desde hace bastante tiempo. Muy bien. Ha sido una pasión desde el punto, desde Platón, desde Sócrates hasta el tiempo cuántico. Y una de los nudos que se me arma es que dentro del onírico, el tiempo percibo, y quisiera saber su opinión, si lo ve así como lo estoy viendo, que es que en el sueño el tiempo ya está, el pasado, el presente y el futuro mezclado en el mismo inconsciente. Y que entonces está relacionado en lo simbólico, lo imaginario y lo real al mismo tiempo. En presente. Quizá que por eso es que me cuesta cada vez que voy al análisis contar un sueño de manera lineal, porque es que todo se ha entrelazado a la misma vez. ¿Cómo ese elemento se desanuda a través de la acción del verbo en el análisis? Esa es una de mis primeras preguntas. Y la segunda pregunta, que para cerrar, es en el tiempo presente, la acción que desanuda el pasado del futuro, lo imaginario de lo simbólico. Hay gente que siente, y lo he percibido yo también, que es que lo que yo deseo lo vivo como una acción presente, y en eso, ¿qué pasa psíquicamente con el inconsciente? ¿Y qué interviene allí? Porque ya, ¿dónde está el símbolo? ¿Dónde está el imaginario? ¿Y dónde está el real? Si realmente yo estoy sintiendo como si fuera ya verdad eso que estaba futuro. Esos son mis dos planteamientos. Gracias. Tomamos la... Y está la del chat, ¿quieres que la vuelva a leer? Está esa y No, una la tengo, pero... la tienes. Sí. Porque hay dos pasamos más. la palabra a Samuel. Tomamos Samuel entonces Samuel, porque hay otra también en el chat de Cheli Chacón. Bueno. Entonces, Ok. Samuel, dale. Samuel. Bueno, yo tengo un par de dudas, como preguntas respecto a la memoria y el olvido puntualmente. Tengo un interés por esa relación entre la creación de una imagen asociada a algo simbólico como resultante entre un olvido o memoria. O sea, ¿qué es aquello que termina definiendo esa divergencia del flujo en la misma acción? O sea, tú decías que una imagen puede tanto crear
memoria en la cuestión mnemotécnica, o también como un olvido en el ejemplo que diste, que me pareció muy curioso. Y entonces eso me llevó a la cabeza justamente el uso de la palabra, porque la palabra se puede usar para las dos, para la creación de imágenes o como destructora de imágenes. Y pienso nuevamente en las técnicas de mnemotecnia versus, por ejemplo, los koan o los haikus, que en sí no le dan una importancia, o sea, el fin del haiku o del koan no es la palabra, sino la destrucción que se crea en la formulación de estos. Y bueno, y eso, por último, lo quería relacionar precisamente con el presente del presente. O sea, esas serían como mis dos dudas principales. O sea, después de todo esto que ya mencioné, el presente del presente pareciera escaparse precisamente de la palabra y del lenguaje. O sea, cuando algo ya es dicho, precisamente ya no está en el presente del presente. Entonces pareciera que el olvido y la memoria se mantuvieran suspendidos en el presente del presente. O sea, de hecho, cuando Buda alcanza el despertar, el nirvana, se queda en silencio, porque no hay nada que decir, pero mi duda ahí es que yo no sé entonces ese estado, qué significado tiene respecto a los conceptos de memoria y olvido. Esas fueron como mis dudas respecto a lo que dijiste. Y muchísimas gracias por la conferencia. Bernard, en Sí, el chat hay una que vuelve como, la de Chely Chacón vuelve como la pregunta sobre la presencia del analista y la pandemia. No sé si quisieras que la tomáramos y la juntáramos con la otra del chat. Entonces Chely pregunta, dice, ¿esa presencia real del analista puede estar presente en estos momentos de pandemia a través de las intervenciones, a pesar que ciertamente en el acto analítico el analista presta su cuerpo que tiene un efecto particular para cada analizante? Puntualizaciones. O sea que en el chat tenemos como dos preguntas que van como en la misma línea. Bueno, la primera pregunta, ¿dónde ubicar la atención flotante precisamente en el medio centro del nudo? Eso es el presente del presente. El analista pide que se diga todo lo que viene en presencia del analista y sin idea de relatar algo ni del pasado o ni de hablar de sus proyectos, etcétera, etcétera. Y la atención flotante se fija precisamente en este presente del decir. Entonces, la atención flotante, yo la ubica exactamente en medio centro del nudo, donde yo ubico el presente del presente, la presencia del analista, etcétera, etcétera. Leopoldo. Bueno, primer punto, es interesante encontrarme con una persona que tiene la misma meta de tratar de entender algo de este concepto tan difícil y a la vez que nos concierne tanto, que es el tiempo. En el sueño, creo que precisamente vemos que el sueño hace un nudo. El sueño hace un nudo entre futuro, por eso a veces uno se imagina que podría tener un carácter premonitorio, el futuro, el pasado y el presente, porque cada sueño se funda, así lo decía Freud, en un pasado, pero muy reciente, es decir, casi un presente. Y
el sueño anuda, digamos, el presente de la sesión a veces, con el pasado de la víspera o un pasado más antiguo y con el futuro. Hay un pasaje donde Lacan dice que, bueno, eso es bien conocido, la idea de Freud de que hay restos de la víspera en los que se funda el sueño, pero Lacan dice también hay cosas mucho más estructurales en las que se funda el sueño. ¿Y qué son esas cosas? Creo que son nudos, precisamente, nudos antiguos, es decir, nudos que han concentrado puntos de goce, y cuando el presente nos hace encontrar algo que resuena con esos puntos antiguos, ¡puff!, el nudo se hace y el sueño se realiza. Y bueno, también lo que tú dijiste me dio a pensar en el hecho de que de vez en cuando unos analizantes suelen retomar varias veces durante su análisis siempre el mismo sueño y no hacen lo mismo, es decir, que no hacen el mismo nudo. Eso es interesante, que un sueño leído al principio, releído mucho más tarde, dirá otra cosa. Es decir, que el nudo puede deshacerse para hacerse de otro modo. Eso para mí es esencial. Esencial. Ahora, Samuel. Sí, bueno, su pregunta es bastante difícil. No sé si yo puedo contestar. Lo único que yo traté de entender a propósito de esa memoria traumática es que es un nudo como un nudo fallido, digamos, un nudo que implica que dos redondeles sean anudados, dejando el tercero fuera. Los dos enganchados, a mi modo de ver, son real y pasado. Es decir, que la memoria traumática es un pasado que no pasa, que es decir, que presente y pasado se confunden. Y lo que me llamó mucho la atención, a la vez en esa cuestión del arte del oblío, cómo las técnicas mnemotécnicas para recordar anudan lo imaginario. Es decir, que al anudar lo imaginario, eso cambia totalmente la relación entre simbólico del pasado y real del presente. Y eso me parece muy interesante. Muy interesante el papel de la imagen. Pero usted tiene razón, no, eso no borra para nada la función de la palabra. La función de la palabra esencial. Pero cuando
cuando vemos a pacientes que sufren cosas de un trauma que vuelve sin cesar, vemos que en estos casos el uso de la palabra no es suficiente. No es suficiente. Falta otra cosa para poder deshacer ese nudo y hacerlo de otro modo. En cuanto a ese punto de la presencia, por supuesto, puedo entender que es una dificultad para los que no pueden atender a sus pacientes en estos momentos de la pandemia, pero diré eso. En esos momentos, yo no dejé de trabajar. Yo estaba en mi consultorio y yo atendí a cuantos querían venir. Y vinieron. No muchos, pero unos vinieron. Y de vez en cuando vinieron, aunque las circunstancias estaban muy difíciles. Y yo pienso que a nivel ético, que yo tenía que estar aquí para los que quisieran venir. Por supuesto, con nuestros aparatos podemos hacer como si estuviéramos presentes, pero no lo estamos. O lo estamos, pero de un modo un poco difícil. La atención flotante es difícil con nuestros aparatos. Es difícil. Entonces, solamente yo digo que no tenemos que apresurarnos a decir que sea lo que fuere, cualquier que sean las condiciones, el análisis puede seguir como si no pasara nada. No es mi punto de vista. Ok, bien. Ahí Patricia Muñoz. Por lo pronto no hay sino esta solicitud de mano levantada, Bernard. Entonces le damos la palabra a Patricia. Muchas gracias. Pues espero tener el libro pronto para poderlo subrayar y leer. Yo quería hacer un comentario, Bernard, en relación a el seminario 21, exactamente, en el que Lacan añade a las modalidades lógicas el tiempo, con el cesa de no escribirse, no cesa de escribirse, que eso me parece que es muy importante y pues a mí me tiene muy sorprendida en relación a que tenemos la idea de que el tiempo, desde Freud, como tú lo decías, tiene que ver con lo real, la importancia que tiene el análisis. Entonces yo quisiera si puedes comentar algo en relación a eso y en relación a lo del cuerpo, de la presencia. También hay una referencia de Lacan en el Atolondra dicho sobre la realidad y los 5 sentidos, que es algo que no estarían los 5 sentidos en una llamada telefónica o pues como en relación a la importancia del cuerpo ahí
Bueno, no más. Gracias. Es ya Eh, mucho, es ya mucho. Bernard, Jeffrey Jan está con la mano levantada. Sí, 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 Tomamos. sí, sí. Ok, Sí, dale, Jeffrey. buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta conferencia. Mi pregunta es la siguiente. Es como si yo veo que, por ejemplo, el tiempo, cuando hablemos del tiempo, es como, ¿es tiempo de quién? ¿El tiempo de qué también? Eso, por ejemplo, yo veo que un tiempo que no se, si no podemos especificar de qué tiempo se trata, estaríamos en la eternidad. Un tiempo sin unidad, sin medida. Aunque usted señaló esto de que no estamos hablando de un tiempo histórico, es más de un tiempo lógico, pero yo podría preguntar, por ejemplo, en este sentido, ¿por qué vamos en este sentido del tiempo, del presente? Si, según San Agustín, que el presente apenas llega, desaparece. Entonces, ¿cómo este presente va a poder captar este otro presente que ya no está? Entonces, estaríamos en un presente siempre del pasado. Y entonces, en este sentido, aquí la importancia de la unidad. Por ejemplo, yo podría estar, yo voy en lo histórico del siglo presente, 100 años de presente. También podría ser un segundo. También podría ser como 5 minutos. Es por eso, sin el evento, sin el espacio que sustenta el tiempo, yo me pierdo un poco. No sé si usted puede como explicarme un poquito más sobre eso. Sí, sí, sí. Bueno, retomo la pregunta de Patricia. Sí, las modalidades lógicas subrayadas por Lacan son muy importantes. Lo posible, lo contingente, lo necesario y lo imposible. Y es evidente que en esa construcción lógica de Lacan hay una relación entre el tiempo y la escritura. Cesa de escribir, no cesa de escribir, se escribe de vez en cuando, etcétera, etcétera. Es una relación muy estrecha entre el tiempo y la escritura. Y eso, verás, cuando lees el libro, verás que es mi pregunta central. El tiempo de la escritura y la escritura del tiempo. Los dos van juntos. Y a la vez yo empiezo mi libro con esa pregunta. ¿Cuál es el tiempo de la escritura? ¿Y qué es la escritura del tiempo? Y al final yo digo, no sé. Por fin no sé. Sino que hay mi libro. Y mi libro es este intento de relacionar tiempo y escritura. Pienso que el que se dedica a reflexionar sobre el tiempo tiene forzosamente que escribir. Y no solamente escribir como un filósofo o escribir como Proust, por ejemplo. No, a mi modo de ver, para nosotros escribir es escribir la lógica, escribir con pequeñas letras y escribir para mí con los nudos.
y todo mi esfuerzo se funda en eso. Tratar de escribir con los nudos, con la lógica borromeana, algo de este objeto tan raro que es y tan fugaz, tan evanescente, tan imposible. Tratar de discernirlo con nuestra lógica y ver lo importante que él tiene para nuestros actos, para nuestros deseos, etcétera, etcétera. En cuanto a Jeffrey, usted tiene razón. ¿De qué tiempo se trata? Verán en mi libro que yo hablo de... Yo empiezo con el tiempo... sí, el tiempo de los físicos. Me dediqué a leer más cosas posibles sobre lo que dicen los físicos sobre el tiempo. Hay cosas realmente estupendas. Hablan de lo real del tiempo. Y que lo real del tiempo es igual a lo real del espacio. Tiempo y espacio se confunden totalmente. El tiempo después hablo del tiempo de las neurociencias. También hay cosas que aprender. Y el tiempo de los filósofos, por supuesto. El tiempo de los sociólogos también. Porque hablan los sociólogos de... el término, ¿cuál es? De aceleración, que vivimos en un mundo donde el tiempo se acelera cada vez más y eso surte muchos efectos a nivel de las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿de qué tiempo se trata para nosotros? Se trata de todo esto más del tiempo subjetivo. Y el tiempo subjetivo es a la vez un tiempo lógico, pero no solamente, también es un tiempo real. Hay muchas cosas de lo real en el tiempo y usted tiene toda la razón, lo que importa es la unidad de esos tres tiempos, porque si para uno esos tres tiempos se desatan, uno se pierde totalmente. Puede delirar o puede errar. Y en este libro doy datos clínicos a propósito de autismo. Y fue el punto de partida, a decir verdad, fue para mí el punto de partida de eso, darme cuenta que los autistas no tienen nada que ver con este objeto tiempo. Por eso están totalmente fuera de cualquier cronología y también en un mundo espacialmente desorganizado. ¿De acuerdo? Bernard, justo hay en el chat, pero me lo enviaron fue creo que a mí solamente, no sé si, creo que ustedes no lo están viendo, de Lucas Dávila, una pregunta sobre el tiempo en la psicosis, la voy a leer, dice, y con esta creo que cerramos. Si pudiera hacer un comentario sobre la experiencia del tiempo en la psicosis y cómo se juega ese nudo temporal del sueño en la misma psicosis. Bueno, depende mucho del tipo de psicosis.
Verán en el libro, doy el relato de un caso que fue para mí muy difícil. El caso de una persona melancólica que venía a cada sesión con la misma escena, una escena real, vivida, de un accidente en el que frente a ella digamos, un cuñado falleció. Y ella se sentía culpable por la muerte de ese cuñado, aunque no tenía nada que ver. Era una culpa delirante. Pero lo llamativo era que cada vez me relataba esa escena con cada vez más pormenores, pero algo que no pasaba para nada. De ahí mi idea de que en la melancolía, que para mí es sin duda una psicosis, algo de este tiempo inalcanzable, este centro del nudo, algo de ese tiempo es realmente presente y no evanescente y no inalcanzable. Y al leer a ese filósofo rumano que escribía en francés, que se llama Cioran, encontré el mismo punto. Él cuenta que cuando se sentía muy mal, estaba frente a un objeto denso, tenso, que era el tiempo, y que eso impedía a que algo se pueda escribir como acontecimiento. Es decir, que creo que en ciertas psicosis, no en todas, pero en ciertas psicosis, el tiempo es un objeto que no tiene ese carácter de falta en ser, sino algo totalmente presente, pero que borra por completo el panorama y que impide a que algo se pueda escribir. Cuando escuchamos a pacientes esquizofrénicos es muy llamativo. Son incapaces de hacer un relato, inclusive un relato histórico. Es imposible porque están en el presente. Están en el presente y el pasado se puede hacerse presente, poco importa. Pueden interpretar el pasado por medio de lo que es presente. Hay una confusión terrible. Eso es lo que yo podría decir del tema de la psicosis, del tiempo en la psicosis.